Señores, ahora sí, que Dios me le bendiga, muchas bendiciones. Este es el mejor día. No han hecho otro día tan maravilloso y tan espectacular. Ahora sí, estoy seguro que se me va a escuchar. Ustedes saben que en el mundo de la tecnología, el software generalmente se va actualizando, es como un upgrade. Tanto Windows como los programas que tenemos se actualizan, y sobre todo con todo este asunto de la inteligencia artificial, las computadoras quieren estar al día, ya ustedes saben. Hay muchísimas noticias, han transcurrido muchas noticias, estamos pendientes de todas ellas. Sin embargo, nosotros tenemos en agenda pues una serie de temas que no pensamos abandonar, sino más bien es como si fuera un evangelio. Entonces, de vez en cuando, una vez al mes, vamos a tocar el tema del ruido, porque entendemos que se trata de un daño que se hace a la sociedad. En esta oportunidad yo tengo un tema y se trata de el ruido con prestigio. El ruido con prestigio. Me refiero a cuando la autoridad protege la contaminación sónica. El ruido con prestigio se refiere al hecho de que las autoridades protegen la contaminación sónica. Yo sé que estamos viviendo en una época donde el ruido tiene como significado, ¿verdad?, un cierto nivel de poder y de influencia. Esa es la realidad. En la sociedad de hoy, a veces quienes producen ruido por medio del alto volumen, generalmente es porque se sienten poderosos, porque también se sienten que tienen la influencia necesaria para dañar el entorno, los vecinos, para molestar a los demás. El ruido con prestigio, yo me refiero a cuando una autoridad de un pueblo visita una discoteca, un car wash, visita un colmadón, visita un pequeño negocio que hace ruido con la música a alto volumen, y ese volumen sale y se manifiesta en todo el entorno y le molesta a los vecinos. El ruido con prestigio, para ponerlo en términos más llanos, más simples, me refiero a cuando, por ejemplo, un diputado visita una discoteca, visita un colmadón, un car wash, un negocio, una barbería, una peluquería, no importa el tipo de negocio. Como el diputado es un representante de la ciudad, de la comunidad, él tiene prestigio porque se lo dieron los votantes. Él se fajó y él tiene derecho a divertirse. Lo que yo hago es un llamado, vamos a decir, moral hacia las autoridades. Y menciono al diputado porque es una palabra más fácil de entender, pero puede ser un senador, una diputada, una senadora, ¿verdad? Un encargado de la ciudad, un ministro, un viceministro, un director, un jefe ejecutivo. Cuando estas personas visitan discotecas, negocios que tienen alto volumen, que no tienen control en el volumen, que sus edificaciones no están diseñadas para funcionar como discoteca o car wash o cualquier actividad que requiera, ¿verdad?, de una buena estructura,
que no moleste a los vecinos. Bueno, eso es lo que a eso me estoy refiriendo. Entonces, el ruido se convierte en un problema porque ese ruido es sin consecuencia, no tiene consecuencia. Imagínese usted, vamos a ponerlo simple, que hay un car wash donde se produce música alta, donde llegan motoristas, donde llegan vehículos con alto volumen de toda capacidad, ¿verdad? Entonces ellos llegan ahí y a ellos se les olvida que ese car wash está en un entorno donde hay un vecindario. ¿Qué sucede? Ese ruido no tiene consecuencia. ¿Por qué? Porque es visitado por las autoridades. Entonces, vamos a seguir en este ejercicio donde un general, preste atención, un general envía a un car wash a lavar sus vehículos. Ya en ese car wash, todos los vecinos y hasta la propia policía y hasta las autoridades encargadas de combatir la contaminación sónica ya tienen miedo. Ya hay un efecto moral, porque ahí es que el general lava sus vehículos. Es ahí donde el general acostumbra a ir a pasar un momento. Es ahí donde la senadora va a pasarse un momento. Es ahí donde el encargado de la ciudad se va a pasar un momento. Entonces, eso manda una mala señal moral porque ellos tienen derecho a divertirse. Pero como son autoridades, no deben de dejar de ser seres humanos. Pero yo pienso que ya la conducta es diferente. ¿Cómo es posible que un magistrado vaya a celebrar el cumpleaños de él o de su familia en una discoteca donde todo el mundo sabe que esa discoteca molesta a todo el mundo? Porque en los pueblos las cosas se conocen, ¿verdad? No son tontos. Las autoridades saben cuando un negocio molesta, tienen la información, se la brindan sus allegados. Además, que en los lugares donde se produce ruido se genera conflicto. Y eso quiere decir que las autoridades judiciales, las encargadas de investigar, el departamento de investigación de la policía, sabe que ahí hay conflicto. Lo saben, entonces ellos saben que ahí se produce ruido. Y al producirse ruido, esa contaminación sónica no es solo una cuestión de incomodidad, afecta la salud mental y física del entorno. Es decir, el ruido con prestigio quiere decir cuando una autoridad visita con frecuencia un negocio que hace ruido. Puede ser una discoteca, puede ser cualquier tipo de negocio, un bar, una peluquería, un salón de belleza, un centro de uñas. Que esto ocurre en nuestros pueblos latinoamericanos. Entonces, hay una influencia en el ruido con prestigio. ¿Cómo se llama esa influencia? La influencia económica. Ahí es como un dilema. Las discotecas y ciertos negocios que producen ruido o alto volumen, ellos tienen una cantidad de empleados, generan empleo, generan ingresos, ¿verdad? Lo que hace que esta gente se conviertan a veces en intocables. Ahora, una discoteca, un negocio pequeño que tenga 10, 15 empleados, ellos están produciendo ruido, pero afecta a 200 y 300 personas. ¿Por qué? Y familias que no pueden dormir, jóvenes que no pueden estudiar, niños que no pueden concentrarse, parejas que no pueden dialogar. Esa es una de las influencias. Otro asunto por lo que el ruido adquiere prestigio es con las relaciones políticas.
A veces el dueño de la discoteca, el dueño de ese pequeño negocio, de ese car wash o de cualquier negocio que produce ruido, tiene influencia política, está conectado. Y la verdad es que algunos dueños, al tener conexiones con estas figuras de poder, lo convierte en personas inmunes a las sanciones que establecen las leyes para que no se produzca el ruido. Porque en el caso de la República Dominicana se utiliza una frase que dice: fulano de tal está pegado con el jefe de la policía, está pegado con el diputado, con la diputada, con el senador, con el encargado de la ciudad, ¿verdad? Con cualquier persona, con el viceministro, con el ministro. Entonces eso lo hace a ellos impune, se convierte en una especie de impunidad, y ya ellos es como que están vacunados contra las sanciones. También hay a lo que yo le llamo una falta de voluntad. Se dice que la corrupción, el miedo o la simple negligencia a veces de algunas autoridades pueden permitir que esta situación continúe. Si usted es dueño de un negocio que produce alto volumen, y me refiero a aquellos negocios que no tienen una estructura física, porque tengo que ser justo. Si usted tiene un negocio que produce alto volumen, pero usted construyó, hizo la edificación correcta, no hay problema con usted, no hay problema. Porque usted, su ruido está controlado. Usted hizo un negocio, pero está debidamente cerrado y no afecta a nadie. Tiene su parqueo, lo tiene todo. Entonces, este video no es para usted. Es para aquellos que improvisan negocios, que producen ruido, entonces molestan a los vecinos. Hay consecuencias para la comunidad. El ruido excesivo trae consigo una serie de consecuencias negativas. Primero, afectaciones de la salud, las dificultades para la educación y los conflictos vecinales y la pérdida de la calidad de vida. Entonces, eso sucede cuando el dueño de un negocio, en el caso de los car wash, que llegan gente de todo tipo haciendo ruido y no hay quien le ponga régimen, y esa persona goza de que es amigo del general, de que es amigo de la gobernadora de la ciudad, del gobernador de la ciudad, que es amigo del ministro, del viceministro, que está pegado con el ministro tal. Es decir, entonces aquí lo que sucede es que esta persona goza de total impunidad, pero no se corrige el problema. Entonces, ¿qué sucede? Hay dificultades para que los niños se concentren, para que la gente se concentre a estudiar. El ruido, la verdad es que nos afecta a todo. El ruido nos afecta demasiado. Ejemplo, mire, la autoridad puede ser cómplice, o la autoridad puede ser que esté buscando la solución. El ruido afecta, nos afecta demasiado. El ruido es algo que te daña tu sistema nervioso. Así que si está produciendo ruido, a ti te lo hago saber. Aunque tú estés pegado, aunque tú estés conectado, aunque tengas la influencia, tu ruido molesta a los vecinos, le da una mala calidad de vida. Entonces tú estás produciendo ruido con prestigio, porque tú, atento de que está pegado con las autoridades, con los magistrados, con los fiscales, con el encargado de la ciudad, con el ministro, porque tiene una serie de conexiones con abogados y una serie de cosas. Yo quiero hacerte saber que el ruido al primero que le afecta es a ti, y sobre todo a todo el vecindario.
Hablamos de que queremos una mejor educación. Hablamos de que queremos tener una mejor salud. Pero ¿qué hace un hombre comiendo saludable, haciendo ejercicio, trabajando y siendo decente, si al final no logra tener un sueño de calidad, un sueño como se merece? Entonces es ahí donde nosotros hacemos este llamado de atención. El ruido molesta, el ruido es terrible. Las leyes sobre el ruido existen casi en todos los países. ¿De qué sirven? Si quienes deben hacerla cumplir a veces prefieren mirar hacia otro lado. La autoridad que protege o ignora se convierte en parte de la crisis. ¿Quién protege a los ciudadanos que sufren el impacto del ruido? ¿Quién protege a los ciudadanos? ¿Hasta qué punto, verdad, se puede permitir que los intereses comerciales pasen por encima de los derechos del bienestar social? Siempre predico que primero está el ser humano antes que la cosa. Primero hay que estar vivo, luego la comida, el vestido. El maestro habló de esto, el maestro Jesús. ¿Cuáles son las prioridades? Hay que estar vivo. Una vez que usted está vivo, bueno, se puede preocupar primero por la comida, luego el vestido. El ser humano es lo importante. La música alta entra en la categoría de cosa. Entonces, se puede escuchar música, se pueden tener negocios, pero debidamente con una estructura correcta, bien hecho, para que usted tenga una idea. ¿Qué se puede hacer para exigir el cumplimiento de las normas? Cuando hay un vecino que hace ruido, cuando hay un negocio que hace ruido. En nuestros países latinoamericanos, esto es una gran pandemia, señores. ¿Usted piensa que eso es solamente del Caribe? No. Si usted se va a Venezuela, ese problema del ruido está en Venezuela acabando. Y no tiene que ver nada con asuntos políticos hasta cierto punto, ¿verdad? La música alta. Si usted se va a Centroamérica, a Sudamérica, el ruido está acabando con la gente. Hay zonas en España, hay zonas en Francia, inclusive hasta en Inglaterra, que ya la gente no puede dormir. En estos días, en la capital del mundo, por el asunto de las deportaciones, la gente se ha calmado en la Gran Manzana. En Nueva York la gente se ha calmado un poco, pero todos sabemos que hay una serie de personas produciendo ruido y música alta que molesta a la gente. Entonces siempre debemos tocar este tema. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, se pueden hacer varias cosas. Con sabiduría, con entendimiento, usted puede denunciar formalmente. Y yo digo que cuando hay una discoteca, un car wash, cuando hay alguien que produce ruido, debe ser en conjunto, la comunidad, unirse todos los vecinos. Entonces formalizar una queja ante la autoridad competente, ante los oficiales competentes. Número 2, pueden exigir transparencia. Hay que exigir transparencia, señores. Debemos ser transparentes. Al que produce ruido, ¿verdad? Al que no deja dormir al vecino, podemos pedirle explicaciones, tanto a ese vecino, a ese negocio, como a las autoridades. Finalmente, promover campaña, que eso es lo que yo hago. Este es parte de mi evangelio. Por lo menos una vez al mes voy a tocar siempre, y he tocado el tema del ruido porque lo sufrí, lo viví. Entonces
quiero compartirlo siempre con ustedes. Eso afecta, hace daño, ¿verdad? Hay que pensar siempre en el vecino, en el amigo, no importa, sobre todo en nuestros países latinoamericanos y en muchas ciudades grandes de los Estados Unidos se produce ruido. El ruido con prestigio es una muestra de desigualdad en la aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque nadie se atreve a ir a donde un comerciante que está pegado con la policía. Nadie se atreve a ir donde un comerciante que lo visita el magistrado. Todo el mundo, no, es que el magistrado visita ahí. Así se mueven las cosas en nuestros países latinoamericanos. El derecho a la paz y al descanso es fundamental. Señor, eso es sagrado. Eso es sagrado, el derecho a dormir. Eso es sagrado. Si la autoridad protege la contaminación sónica, en lugar de combatirla, ¿qué va a suceder? No vamos a salir hacia adelante. En Latinoamérica debemos salir hacia adelante. En el Caribe hay que salir hacia adelante. Más educación. Imagínense un niño o 3 niños, una familia de 3 niños que yo eso lo viví. Una discoteca al lado. ¿Cómo preparaban la clase? Eso eran héroes, porque no pasaban su materia, pero con música desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Y mucha gente entiende que el dominicano es súper alegre. No, eso es una alegría abusiva. Entonces, alcemos nuestra voz, no con más ruido, sino con más acción y conciencia. Por favor, comparta este contenido con sus amigos, con su gente. Y quiero agradecerle a Catalina Loera que está ahí. Gracias por estar ahí. Muchas bendiciones para ti. Señores, vamos a decirle al ruido que no, y sobre todo a las autoridades que visitan esos lugares, que tomen en cuenta ese aspecto moral para que ese ruido no adquiera prestigio. Que Dios se lo bendiga y que la pasen súper bien. Bye bye.